Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior leímos la lista de virtudes o cualidades cristianas que Pedro nos dice que debemos aplicar, añadir a nuestra fe, enfatizando que debemos esforzarnos con diligencia. Y el resultado y las consecuencias encontramos en los versículos 8 y 9, los resultados de esforzarnos para crecer en estas cualidades. Pedro escribió, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. Pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es sorpresa de que el esfuerzo diligente tendrá sus buenos productos. Y dice aquí Pedro, si te aplicas a crecer en estas virtudes, tendrás más y más de ellas. Y el efecto en tu vida, al tener más y más de estas virtudes, es que no serás inefectivo ni infructífero. O decirlo positivamente, serás efectivo y fructífero en tu vida cristiana. Tu conocimiento de Jesús no fallará en producir beneficios para ti y para los demás. En el 8, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es el primer efecto positivo, hacerte efectivo y fructífero en tu conocimiento de Jesucristo. Y en el versículo 9 tenemos lo contrario, porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista. Esa persona no puede ver nada claramente. Y más trágicamente, esa persona que no tiene estas virtudes creciendo en su vida, terminará olvidando el Evangelio. Ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados, terminará olvidando el mismo Evangelio, el mensaje que ofrece el perdón de los pecados. Esta advertencia no es teórica, lo he visto en algunos que antes profesaban ser cristianos. He visto en la vida de algunos dos diferentes formas de apartarse de Cristo. Algunos dejan de creer como cristianos y como consecuencia dejan de vivir como cristianos. Pero otros, como descritos aquí, dejan de vivir como cristianos y terminan dejando de creer como cristianos. Regresando a lo positivo en los versículos 10 y 11, la aplicación diligente a añadir estas cualidades en nuestras vidas tienen otro beneficio, el de confirmar nuestro llamado y nuestra elección, es decir, confirmar que realmente pertenecemos a Dios. La elección de Dios es desde la eternidad, como dice Pablo en Efesios 1:4, antes de la fundación del mundo, mientras que su llamado nos llega en la historia durante nuestras vidas. Y ya mencionó el llamado en el versículo 3, el que nos llamó por su gloria y excelencia. Cronológica o lógicamente, la elección es antes del llamado, porque la elección es desde la eternidad y el llamamiento o el llamado en nuestras vidas. Pero aquí el orden es llamado y luego elección, no el orden cronológico ni lógico. ¿Y por qué será? Posiblemente Pedro quiso avanzar desde lo conocido hasta lo misterioso, porque el llamado es parte de nuestra historia, algo accesible a nuestra memoria, pero la elección de Dios es desde la eternidad escondida en Dios.
En otras palabras, Pedro dice, puedes confirmar no solamente tu llamado, algo conocido por ti, experimentado por ti, sino también tu elección, algo escondido en Dios. La pregunta aquí que Pedro está contestando, ¿cómo podemos conocer la elección secreta de Dios desde toda la eternidad? Y la respuesta es bien sencilla, porque su elección se muestra en las vidas de los que Él ha escogido. Los elegidos se muestran elegidos, y es lo que esperamos de nuestros oficiales elegidos. Cuando elegimos a un presidente, nosotros esperamos que actúe en una forma presidencial. Cuando elegimos a un gobernador, esperamos que actúe conforme a su oficio elegido de gobernador. Lo mismo con el alcalde o el juez o quien sea. La elección se ve en la vida de la persona elegida. Y aquí dice que tenemos que aplicar diligencia. En el versículo 5 habla de aplicando toda diligencia y aquí otra vez, aplicar diligencia no solo para suplir, añadir estas cualidades en nuestras vidas, sino también en confirmar nuestro llamado y elección. Y resulta que estas cualidades que encontramos en los versículos 5 al 7 son la confirmación de nuestro llamado y elección. El 10 dice, así que hermanos, sed tanto más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección, porque mientras hagáis estas cosas, nunca tropezaréis. ¿Y cuáles son estas cosas? Estas cosas son estas virtudes, estas cualidades de los versículos 5 al 7. Persiguiendo, añadiendo, creciendo en estas cualidades, confirmamos nuestro llamado y elección y nunca caeremos definitivamente. Dice, nunca tropezaréis, y aquí está hablando de un tropezar eterno. Nunca caerás en condenación, nunca serás destruido. Al contrario, el versículo 11 habla de lo positivo. Los elegidos y llamados anticiparán una bienvenida rica, abundante en el eterno reino de Jesús. Pues de esta manera os será concedida, otra vez concedida, ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tercera vez, algo concedido. Concedido todo lo que necesitamos para la vida piadosa. Concedido el poder llegar a ser partícipes en la naturaleza divina. Y ahora, concedida una amplia bienvenida, una amplia entrada en el reino eterno de Jesucristo. Y esta amplia entrada contrasta con dos cosas. Contrasta con el rechazo de sorpresa de los que pensaban que eran cristianos y no lo eran. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Un gran contraste entre la rica bienvenida concedida a los llamados y elegidos, y este rechazo de sorpresa que recibirán los falsos cristianos. También esta amplia bienvenida contrasta con la entrada de los que entran, pero apenas, y sin nada que mostrar como producto de su vida cristiana. En 1 Corintios 3, 11 al 15, Pablo dice, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego.
Aquí hay una bienvenida, pero una entrada, podríamos decir, desnuda, sin nada que mostrar después de haber vivido toda una vida, las obras quemadas, salvo pero no productivo. Y al escuchar estas tres posibilidades, un rechazo de sorpresa, una entrada pero apenas y una entrada amplia, debemos concluir que la meta no es calcular qué tan poco esfuerzo un cristiano puede ejercer y todavía ser salvo. Al contrario, la meta es ver cuánto un cristiano puede crecer y cuánto un cristiano puede lograr. Y aquí el resumen hasta este punto. En 2 de Pedro tenemos la mejor opción para nuestras vidas, teniendo todo lo que necesitamos para la vida piadosa, en comunión con Dios, siempre creciendo en virtudes que nos benefician y benefician a los demás, siendo efectivos y fructíferos, regocijándonos en el perdón de nuestros pecados, con seguridad de pertenecer a Dios y esperando una amplia bienvenida en el reino eterno de Jesucristo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.